Antes de regalarnos una de las películas más impactantes de mediados de los 2000, me refiero a Hostel. Bajo el apadrinamiento de Quentin Tarantino, Eli Roth ya había dado sus primeros pasos en el cine de terror un par de años atrás, con ese estilo explícito y chocante. Algo fuera de lo que se esperó en su momento con esta película. Probablemente el señor Eli ya nos anticipaba lo que traería años después. Cabin Fever fue su filme debut, su ópera prima, y que a título personal debo decir que tenía muchas ganas de ver desde hace un tiempo, pero no es de esas películas fáciles de encontrar. Tampoco estamos ante una joya en absoluto, pero siempre es interesante ver los orígenes de directores que, para bien o para mal, nos logran despertar emociones fuertes, y más si hablamos del género de terror. Hemos visto a Eli Roth en muchas facetas, incluso como actor en Bastardos sin Gloria, encarnando a Antonio Margarete. No es extraño verlo hacer cameos en películas que están bajo su dirección o producción. Estos elementos, sellos personales, si lo podemos decir de esa forma, ya se podían ver desde Cabin Fever. Ahora bien, entremos de lleno en esta historia de lujuria, contacto con la naturaleza y cuerpos siendo devorados en vida por bichos microscópicos. Lo digo literalmente y adelantándome un poco a las cosas, es una de las cosas más destacables de la película. El Arrow tiene esa habilidad de provocarnos sensaciones desagradables en sus películas. Sabe ponernos de mal cuerpo, no se puede negar eso. Jolgorio y lujuria en una cabaña. Así empieza todo. Son un grupo de amigos que van a una cabaña en el bosque a pasarla bien. Es un cliché, un tópico muy manoseado y que Eli Roth se atrevió a usar como excusa para darle un arranque a esta historia. Esto puede molestar a muchos ya que incluso en aquellos años, esa típica historia de los jóvenes que iban a una cabaña para darle pie al desenfreno de la carne y los excesos ya era algo bastante conocido, era algo bastante visto. Pero Eli Roth no es tonto, puede tener muchos traspiés en sus películas, pero hay cosas a considerar. Él es un fiel admirador de Sam Raimi, y al elegir una cabaña y jóvenes para su historia, fue, digamos que en cierta forma, un homenaje a la saga de Evil Dead, salvando las diferencias, claro. Pero también nos lleva a una trampa, en el buen sentido de la palabra, ya que sentimos estar ante una película slasher, pero no amigos. Incluso el enemigo es mucho más peligroso que un engendro del Averno, a quien al menos puedes ver y tratar de escapar de él. El peligro en esta película radica en una especie de virus o bacteria. Yo pienso que se trata más de una bacteria. Esta se contagia a través del agua y básicamente devora tejidos desde fuera hacia adentro. Obviamente pasa por etapas. Algunos de los síntomas de esta enfermedad son náuseas, asco, escozor, erupciones cutáneas, para luego notar un rápido deterioro, una necrosis en los tejidos que se expande a nivel interno, dañando órganos, tejidos y llevando a la persona a un colapso en medio de escupitajos, explosiones de vómitos, de sangre, hasta llegar a la muerte. Terrible, ¿cierto? Esto no está muy alejado de la realidad. De hecho, el virus de Cabin Fever me recuerda mucho a la bacteria come carne. En su momento, Discovery Channel para Latinoamérica emitió varios documentales respecto a esta bacteria llamada Fascitis necrosante. Hablo de documentales de inicios de los 2000 con casos reales. Lo espeluznante es que puedes contagiarte incluso con un pequeño raspón. Si esa astilla, superficie o aguijón del insecto que entró en contacto con tu piel tiene la bacteria, el resultado puede ser realmente escalofriante y no exagero, solo deben buscar en San Google para entender que nadie quisiera pasar por algo así. De hecho, es una infección tan grave que puede llevar al paciente a la muerte en cuestión de horas. Pero volvamos a la película, tratemos de entender cómo empieza todo. ¿Se explica un origen a esta enfermedad? Es lo primero que uno trata de entender viendo la película, pero el Roth no nos explica mucho sobre esto. El primer infectado que vemos en la película es un lugareño, quien al ver el cuerpo de un perro muerto en descomposición recibe un chispazo de fluidos, sangre. Dada su curiosidad al acercarse demasiado, queda claro que el infeliz ya se contagió. Estos jovencitos entran en contacto con el peligro al toparse con este sujeto ya contagiado. Evidentemente está en muy malas condiciones, muy afectado por la bacteria. Ellos no pueden evitar entrar en pánico y al tratar de alejar al sujeto, este lanza vómitos de sangre en toda la camioneta. Pero no está claro si esto es lo que los expone y los contagia. El tipo cae muerto en un río contaminando el agua. Para mala suerte, ese río es el que abastece de agua supuestamente potable a la comunidad. Creo que es este segundo motivo por el que los demás se contagian. De hecho, es así como se da el primer contagio, aparentemente. Amor, sexo y cuerpos en putrefacción.
Esta película está llena de clichés. Vemos a la chica dulce y linda que no deja de enamorar a quien parece el chico bueno y sensato de la película. Ambos son personajes que uno pensaría que deben y pueden sobrevivir hasta el final. Luego vemos al tipo guapo con su novia, una despampanante morena, y que apenas llegan a la cabaña, dan curso a lo que era obvio que pasaría: placer carnal y muchos actos pecaminosos, infaltables en películas de terror de este corte. Lo irónico de esto es que el tipo guapo no es ni tan matón ni tan insensato. Lo mismo pasa con su novia. Es muy desinhibida y todo. Le gusta el sexo y la parranda. Pero a pesar de eso, toma decisiones acertadas y sensatas. Ante el evidente peligro, son momentos que salvan en parte la película, ya que este tipo de producciones se caracterizan por las decisiones estúpidas de sus protagonistas, no nos engañemos. Cabin Fever tiene personajes que actúan con sensatez y algunos nos dan ciertas sorpresas. Esas cosas le dan, como dije, un pequeño valor a la película. Los personajes de Paul y Karen son la clásica pareja que descubren su atracción en medio de la naturaleza con cierta inocencia, sobre todo de Paul, que cae rendido ante la coquetería de Karen. La cosa ya se pone nauseabunda e interesante luego de un dulce beso, unos chapoteos en el lago y el jolgorio en la cabaña. Ella se contagia. Aquí vamos encontrando pistas que nos llevan a saber al menos cómo es que se propaga la bacteria. Es a través del agua. Tras su contagio, el avance de la infección es rápida. El personaje de Paul no puede más ante sus instintos carnales. Necesita del amor de la chica. La paranoia se desata. Las imágenes hablan por sí mismas. Es sin duda la peor pesadilla de todo jovencito en su despertar sexual. En otras circunstancias, podríamos pensar que la chica está en su periodo. De hecho, la película nos sugiere que podría hacer eso, lo que está pasando. Pero no, esa sangre con trozos de carne son el detonante para la paranoia dentro de la cabaña. Humor negro, muertes atroces y destellos de sensatez. Algo que no quiero pasar por alto es que Cabin Fever es una película de comedia o humor negro y terror, no olvidemos eso. Así que las situaciones sin sentido y momentos ridículos, incluso insoportables, no van a faltar. De hecho, esto hizo que no todos reciban bien la película en su estreno, allá por el año 2002 o 2003. Pero al César lo que es del César. Hay momentos en los que Eli Roth supo combinar ese humor negro con momentos realmente desopilantes, repulsivos, asquerosos, cosas que te revuelven las tripas y el temor por tocar cosas contaminadas. Todo esto es gracias a momentos como los del sujeto infectado en las escenas del principio de la película. La primera infectada del grupo es, como ya vimos antes, Karen. Su progresiva putrefacción es bastante buena en términos de maquillaje, y sumado a esto, la reacción de sus amigos es sensata, algo fría y poco solidaria. Es cierto, pero veámoslo de otra forma. No sería inteligente exponerte a alguien que está en ese estado. Ellos saben que deben ponerla en una especie de cuarentena. La mirada de Karen al quedarse sola es elocuente. Sabe que no va a terminar bien, pero se nota cierto resentimiento y hasta decepción hacia sus amigos. Pero como dije, era lo que se debía hacer. Aquí vemos nuevamente algo inesperado. La chica no muere a causa del bicho, propiamente dicho. Son los perros quienes la devoran, pero cuando Paul la encuentra todavía está con vida, terriblemente desollada, pero viva. El cretino le da fin a su sufrimiento de forma sádica. Tal vez no soportó ver así a su amor platónico y en medio de su dolor decidió acabar con todo rápido. Pero como dijo Eric Wallen en la película Cliffhanger, el verdadero significado del amor es sacrificio. Los destellos de sensatez vienen irónicamente por parte de los personajes que usualmente serían los primeros en morir en estas películas. Me refiero especialmente a dos personajes, a la pareja Jeff y Marcy. Esa suerte la tiene Marcy, ya que hablamos de clichés. Jeff trata de alejarse de sus compañeros, no tener contacto con ellos porque sabe que ese bicho es altamente contagioso. Puede que escapar adentrándose en lo profundo del bosque con unas botellas de cerveza como único alimento no haya sido muy inteligente, pero estamos hablando de algo líquido. Podría vivir varios días en soledad, lejos del riesgo de contagio y borracho. Noten que en varios momentos, antes de su huida hacia la libertad, lleva un pañuelo en la nariz y en la boca. Puede verse estúpido y hasta exagerado, pero se está protegiendo. Por otro lado, Marcy también tiene sus momentos de lucidez. Es la primera en salir a buscar ayuda, sin mucho éxito.
Algunas acciones inteligentes de esta bella chica es el usar la escopeta para ahuyentar a los perros salvajes. Mantiene su distancia al alimentar a su amiga enferma. Se va a buscar ayuda y no se queda a esperar a que alguien llegue a salvarla. No consigue mucho, pero son pequeños giros que aportan algo a cada personaje. En otras películas, esta bella señorita ya hubiera muerto. Sobrevivió tanto como pudo. Pero siendo un cliché, no olvidemos que tiene esa debilidad por los placeres mundanos. Y al ver que las cosas se ponen feas, no duda en lanzarse pecaminosamente sobre Paul. Tristemente sería la última noche de clímax para ella, pues en una escena bien lograda en el baño, cuando se quiere depilar las piernas, comienza el final para esta chica. Lo curioso es que es otro personaje que no muere por el bicho, es una excusa para su muerte. ¿Hay forma de escapar a esta contagiosa bacteria come carne? Aquel cazador que inicialmente se contagió y terminó encendido a lo bonzo por estos jóvenes, contaminó todo el lago. Por ende, todos en el pueblo están expuestos, ya que el agua que beben proviene de dicho lago. El payaso de la historia, Bert, es otro que cae víctima de la bacteria, aunque en realidad no todos se infectan. Pero la respuesta es no, sobre todo luego de ver que el cazador ha contaminado todo el lago. No hay forma de que alguien esté libre del contagio. Solo Jeff es quien parece haber vencido. Si se llegó a contagiar finalmente o no, tal vez nunca lo sepamos. Pudo haber bebido agua contaminada. El punto es que viendo de dónde se abastece a la comunidad con... ¿Habría chance de sobrevivir al decidir mudarse a un lugar más próspero y libre de virus raros? Eso tendría más sentido. Un detalle que si prestamos atención notaremos es que quien parece ser el bueno de la historia, me refiero a Paul, hay un descubrimiento radical con respecto a él. Resultó ser un sádico, un tipo egoísta, pero rompe con el cliché con respecto a su personaje. Ya luego el karma haría su trabajo. Y hablando de romper clichés, su nuevo amigo, el policía, es también todo aquello que no podríamos esperar en un personaje como él. Tanto que parece que estuviéramos viendo una película de American Pie o Super Cool. No hay que olvidar que no es terror puro. Cabin Fever es también una comedia negra. En resumen, el tipo tenía un lado salvaje, dejando de ser el personaje tierno y amigable para ser uno un tanto despiadado. No obstante, recordemos que el sujeto, al igual que los demás, está tratando de sobrevivir y cuando eso pasa, la sensatez se puede nublar en muchas personas. El tipo que se salvó de la bacteria, pero igual murió. Seguimos con cosas inesperadas en Cabin Fever. Probablemente de no ser por estas cosas, la película no hubiera tenido la trascendencia que muchos consideran no debería tener. Jeff es el rubio borracho, pero que toma decisiones acertadas para salvarse. Tiene un final épico, triste, puede que también algo gracioso, tal vez injusto, pero como dije, épico, lleno de plomo, éxtasis por instantes, el tipo celebra el haber sobrevivido. Una lástima que haya terminado así. Dicho sea de paso, esta escena me recuerda mucho a otra escena de la historia corta La Balsa de la antología Creepshow 2. El personaje que logra sobrevivir hasta el final entra en éxtasis, pensando que ha tenido éxito al escapar de esta horrible mancha. Es una escena muy parecida a la del final de Cabin Fever. Lo único que cambia es que al tipo la baten a tiros por lugareños pensando que está infectado. No tengo mucho más que decir sobre este final, dulce y amargo a la vez. Tal vez lo debieron dejar vivir. Cabin Fever es una película entretenida, tiene muchos clichés, lo he repetido mucho, sí. No es una joya del cine, pero tiene lo suyo. No será del gusto de todos, sobre todo por las escenas gore. Y la Roth desde esta película ya mostraba un estilo particular. Noten esas tomas y la música. Por momentos me recordó algunas escenas de exteriores de la película Hostel. Solo por esas cosas, algunas tomas y el score de la película. Le encanta hacer cameos, aunque creo que aquí se excedió. Además su personaje es totalmente irrelevante. Pero luchar contra una bacteria y que de hecho existe en la realidad es algo que definitivamente causa un verdadero terror. Esta película tuvo dos secuelas y un remake. Uno muy malo, por cierto, del 2016. Cabin Fever es una película interesante si te gusta el cine de este director. Y por supuesto, si tienes estómago para aguantar los estragos que puede provocar este devastador bicho o bacteria. Como dije, para mí es una bacteria, no es un virus. Para terminar, tengo que admitir que escuché buenos comentarios sobre la película desde hace mucho tiempo. Ahora puedo decir que no es una buena película, pero tiene ese elemento que te pone los pelos de punta. A ti,
¿Te pareció una mala película? ¿O si te gustó, fue una buena antesala de Eli Roth antes de estrenar su película Hostel? Puedes dejarme tus comentarios en la parte de abajo. Por mi parte fue todo. Me despido. Saludos y hasta pronto.